Me robaron el WhatsApp. Felizmente no me ha ocurrido, pero es un riesgo hoy en día y todos estamos expuestos. Si llegan a robarte el equipo móvil o si de alguna manera logran clonar tu número celular, para muchos ladrones resulta hoy muy sencillo poder acceder a tu cuenta de WhatsApp, obtener información de tus contactos y haciéndose pasar por ti, engañarlos y obtener dinero obviamente a favor de ellos. Es por ello que el día de hoy quiero compartirte 3 tips de seguridad que yo tengo configurados y habilitados en mi equipo móvil para que tú y tus contactos puedan estar completamente tranquilos en lo que respecta a este gran problema. Activar el PIN de la SIM card. Si a la fecha sigues utilizando una SIM card o chip físico, este procedimiento no solo evitará que logren acceder a tu cuenta de WhatsApp, sino que también evitará que puedan utilizar tu chip en algún otro equipo y con eso obviamente puedes evitarte de que puedan acceder a tus cuentas bancarias o alguna otra aplicación o cuenta, por así decirlo, que dependa de tu línea móvil para poder acceder. Su activación es muy sencilla, ya sea en Android o en iOS. Tendrás que acceder al panel de configuración, luego ubicar la opción que indique red celular o red móvil. Dentro de esta la que indica PIN de la SIM o PIN de la SIM card o el chip. Y luego darle aquí en activar PIN de la SIM. Verás que te va a solicitar un número de PIN. Este es un PIN genérico que tienen las operadoras, pero te recomiendo que primero lo valides con ellos y te indiquen obviamente cuál es la PIN por defecto, ya que como puedes ver te da una cantidad de intentos. Si te equivocas esa cantidad de intentos, tu chip se bloqueará automáticamente y lo único que tendrás que hacer es obviamente hacer una reposición para obtener nuevamente tu línea. Una vez que ellos te confirmen ese código, vas a poder acceder y con ello ya tendrás el bloqueo de la SIM activa. Podrás obviamente hacer el cambio de ese PIN por defecto, que es lo que yo te recomiendo, para que luego, si tú colocas tu chip o alguna persona logra colocar tu chip en algún otro equipo móvil, le solicitará esa PIN para que recién pueda activar tu línea y con ello se puedan hacer o recibir llamadas. Activar la verificación de 2 pasos de WhatsApp. Activando esta opción, cada vez que nosotros querramos configurar WhatsApp en un nuevo equipo, se nos solicitará un segundo código de validación o PIN de validación para poder completar el proceso. En caso no lo tengamos o la persona que lo esté intentando hacer no lo tenga, no podrá acceder a nuestra cuenta ni poder configurarla en algún otro equipo. Y la activación resulta muy simple, ya sea en Android o en iOS, bastará con que accedas a WhatsApp, te dirijas a configuración, luego a la opción cuenta, luego a verificación en 2 pasos y le piques en activar. Aquí te solicitará que crees un PIN de 6 dígitos, el que tú desees, y obviamente no te olvides. Luego te solicitará que ingreses un correo electrónico en el caso de que te olvides, obviamente, el número y quieras tratar de recuperarlo. Personalmente yo no lo activo porque si por A o B también logran acceder o robarte tu cuenta de correo electrónico, sabes que será una forma fácil de que lo puedan recuperar. Así que yo personalmente le doy omitir y obviamente trato de no olvidarme qué código es el que he ingresado. Y listo, eso es todo. Ya está activada la validación y ahora en adelante, cuando quieras configurar tu WhatsApp en algún otro equipo, te solicitará también este código de PIN. Activar la contraseña de tu casilla de voz. Se ha dado casos a través de los cuales han logrado acceder a nuestra cuenta de WhatsApp utilizando nuestra casilla de voz, ya que al clonar nuestra línea tienen acceso a ella y pueden burlar los métodos de seguridad para obtener el código de validación de nuestra cuenta de WhatsApp. Es por ello que considero que también es muy importante que podamos configurar o crear una contraseña de acceso a nuestra casilla de voz. Realmente la configuración es muy sencilla, solo basta que tú puedas acceder o llamar directamente a tu casilla de voz para que puedas hacer la configuración. Por ejemplo, en el caso de mi línea que es Movistar, tengo que llamar a la casilla que es el asterisco 169, escuchar las opciones hasta que llegue al menú de configuración y allí podré colocar una contraseña. Así que en adelante, cada vez que yo quiera acceder o cualquier persona quiera escuchar o acceder a mi casilla de voz, le solicitará previamente una contraseña y si no la tiene, obviamente no podrán acceder. Bueno, si bien es cierto, para muchos puede resultar más que suficiente habilitar la validación de 2 pasos en WhatsApp,
Personalmente, yo te sugeriría que actives estas tres opciones, ya que a mayor nivel de seguridad nosotros le coloquemos, más difícil será que puedan obtener acceso a nuestras cuentas y podamos estar obviamente mucho más tranquilos. Así que nada, espero que esta información te sea de bastante utilidad. Si tienes dudas, consultas o crees que faltó precisar algo más en este video, puedes dejármelo en los comentarios de la parte de abajo. Si te gustó, dale a like, compártelo con tus amistades, suscríbete porque obviamente sabes que eso me ayuda bastante y conmigo será hasta un próximo video.